Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan en este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, el pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv y también a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, muy buenos días y muy buenas tardes. Muy bien, llegamos a nuestro cierre de semana. Una semana muy interesante con un contenido extenso, muy profundo. Realmente el tiempo no nos ha permitido desarrollar todo el contenido. Creo que es muy importante que usted en casa, por favor, se tome el tiempo de leer detenidamente cada capítulo, cada texto, cada versículo y de esta manera logremos avanzar en cuanto a nuestro tema. Recordemos algunos puntos importantes que hemos visto en esta semana. Número 1, estamos hablando de la ofrenda para el tabernáculo del testimonio, para el tabernáculo de reunión. Y vimos cómo Dios pide a los hombres de buen corazón, y aquí de buen corazón la palabra nos dice como sabios, sabios de corazón. Hablamos de sabios, hombres de sabiduría, y dijimos que sabiduría es el temor a Yahweh. Y el temor a Yahweh, dijimos, no es miedo, es el respeto, la honra, la obediencia. Y cuando vimos algunos de los textos desde el capítulo 35 en adelante, notamos en cada uno de ellos que nos menciona con frecuencia palabras que repetimos muy constantemente, como, por ejemplo, vino todo varón, muy importante, vinieron así hombres como mujeres. Quiero resaltar este texto, tanto hombres como mujeres, y en su contexto, por supuesto, los hijos, la familia, el entorno familiar, y trajeron todas las ofrendas y ofrendas y ofrendas, y trajeron y trajeron y traían y traían y traían, y los jefes o los principales también trajeron, y especialmente ellos trajeron las piedras preciosas de onís y las piedras de engaste para el pectoral, para el éfod, y es bien importante porque recordemos que estas piedras nos representan a las 12 tribus. Pero lo que tanto mencionamos en el transcurrir del estudio esta semana es la importancia de ver cómo tanto hombres como mujeres, con un corazón sabio, voluntario, en agradecimiento y en honra al Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, traían con una actitud, diga conmigo, actitud. Vimos entonces cómo posteriormente en los siguientes textos del capítulo 36 se repite la palabra hicieron. Hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, hicieron lanzadas, hicieron la orilla de la cortina, hicieron 50 lazadas, hicieron 50 corchetes, hicieron asimismo el velo, hicieron todas las tablas del tabernáculo, hicieron tablas para el tabernáculo, hicieron también las barras de madera. Pero llegamos al capítulo 37 y en el capítulo 37 puntualmente resaltamos a Betzaleel. Recuerden que Betzaleel fue escogido por Dios para que él fuese el artesano, el ingeniero, el arquitecto, el maestro de construcción. Es decir, le dio no solamente la sabiduría, sino el conocimiento, las artes, para que cada metal, cada instrumento, cada piedra preciosa, cada material se utilizara, se trabajara, se labrara artesanalmente y adecuadamente, para que cumplieran, por supuesto, todo el propósito que el Señor así había determinado. Mencionamos en el capítulo 38, verso 8, estoy tratando de hacer un resumen a lo que vimos en la semana, la importancia de la labor de las mujeres cuando ellas ofrendaron, verso 8, capítulo 38, también hicieron la fuente de bronce, el Kior, y su base de bronce de los espejos de las mujeres. Y hablamos cuán importante era este texto, toda vez que para ellas ese espejo era tal vez más que una piedra preciosa, tal vez más que una joya muy valiosa, el espejo, no el espejo que conocemos hoy, el espejo de vidrio, el vidrio no estaba para aquel momento, pero espejo en bronce muy pulido y permitía obtener la imagen. Esa imagen se complementa obviamente aquí en el capítulo 38 cuando hablamos de la fuente de bronce y la explicamos adecuadamente. Muy bien. Todo el proceso y la obra del tabernáculo terminada, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, capítulo 40, del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahweh había mandado a Moisés, así lo hicieron.
Y quiero detenerme aquí. En el libro de Éxodo capítulo 39, verso 32, dice, fue terminada toda la obra del tabernáculo, la obra en general, sus utensilios, las vestiduras de los sacerdotes, cada uno de los elementos puestos ubicados en su lugar, conforme a todo lo que Dios había ordenado a Moisés, así lo hicieron. Y repito, quiero resaltar así lo hicieron. ¿Por qué? Porque definitivamente nos damos cuenta que nosotros como hombres hoy necesitamos tener la absoluta claridad de Dios en nuestros corazones, en nuestro llamamiento y ser obedientes. Dígalo conmigo, obedientes. Si usted ha sido un seguidor fiel de estudio bíblico devocional, notará que en el transcurrir de estos primeros libros, del libro de Génesis, el libro de Éxodo, que apenas vamos desarrollando, nos falta todavía continuar con Levítico, Números, Deuteronomio, hasta completar el círculo completo de los primeros 5 libros de la Torá o de Pentateuco. Entonces recordará que hemos mencionado cada cierre de texto la palabra obediencia, obediencia, obediencia. Obedecer. Cuando nosotros nos sujetamos al propósito de Dios y obedecemos, entonces recuerden que la palabra dice, estamos como frente a dos alternativas, a dos caminos, o al camino de la vida o al camino de la muerte, al camino de la bendición o al camino de la maldición. Escoge pues tú qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y esto lo menciono, ¿por qué? Porque es muy típico en la vida nuestra, los seres humanos, cuando desarrollamos el tema del calendario solar, es decir, cuando llegamos al 31 de diciembre en el calendario solar, no en el calendario lunar, que es el calendario bíblico, el calendario hebreo es el calendario lunar, nos daremos cuenta que cuando llegamos a estas fechas empezamos a tener una conexión de promesas. Prometemos un nuevo cambio, en el nuevo año vamos a hacer esto, proyectos, expectativas, vamos a bajar de peso, vamos a hacer estudios universitarios, profesionales, vamos a empezar nuevos proyectos empresariales y nos hacemos toda una serie de pautas para el nuevo año, planes y estrategias en nuestra vida. Pero pareciera ser que pocas veces nos tomamos el tiempo para hacer un stop en el camino y decir, como lo dice este texto en el verso 39, y se cumplió el tiempo determinada la obra del tabernáculo conforme a lo que Dios había dicho. Es decir, que Dios ahora nos dice, vamos a reconstruir el tabernáculo. ¿Cuál tabernáculo? Veamos esto. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 6 y en el verso 19, dice la palabra. Y quiero, por favor, pedirle que vaya a su texto bíblico y subraye puntualmente este texto bíblico. Primer libro a Corintios, capítulo 6, verso 19. Estoy seguro que es una cita que usted conoce, pero que no solamente necesito que conozca, sino que la tenga grabada en su corazón. Dice la palabra. Es una pregunta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Yahweh y que no sois vuestros? Y que no sois vuestros. Entonces, cuando hablamos de la importancia del tabernáculo, dígalo conmigo, este templo, este cuerpo es el tabernáculo. Es un cuerpo, es un templo que ha sido preparado por Dios, definido por Dios en cada uno de sus utensilios, en cada uno de sus elementos, en cada una de toda la constitución que conforma nuestro cuerpo, de tal manera que nosotros somos ese templo de santidad para servir al propósito de Dios. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 3 y en el verso 1 dice la palabra, pero debes saber esto, por favor, escúchame, debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Vendrán tiempos peligrosos, por lo tanto es necesario que este tabernáculo, una vez esté terminado, tenga precisamente todo su contenido y toda esa llenura, el poder del Espíritu de Dios sobre y en cada uno de nosotros.
El libro de Daniel en el capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos corren de aquí para allá y la ciencia aumentará. En Mateo capítulo 24, verso 12 nos dice la palabra: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué estoy tomando estos textos, mis amados hermanos? Porque es necesario que miremos que conforme al propósito con el que Dios habló a Moisés y le entregó todos los planos, la estrategia, las medidas, los materiales de construcción, los nombramientos del sumo sacerdote, de los sacerdotes, Dios estableció absolutamente todos los parámetros necesarios para que una vez se edifique el tabernáculo, ese tabernáculo de comunión, ese tabernáculo de testimonio, ese tabernáculo de reunión. Asimismo, Dios está estableciendo los tiempos que han de venir hasta el tiempo en el que nos encontramos hoy. Recordemos que este primer tabernáculo fue un tabernáculo ¿cómo? Un tabernáculo móvil, un tabernáculo que podríamos transportar de un lugar a otro. Posteriormente vino el primer templo, posteriormente el segundo templo, los dos destruidos, y estamos ahora mismo, diga conmigo, este es el tiempo de la reedificación, de la construcción del tercer templo. Mencionamos esta semana, muy importante, que es posible hoy, por supuesto, reconstruir o volver a armar todos aquellos elementos básicos, a excepción de uno, ¿cuál? El arca. ¿Y por qué el arca? Porque en el arca está el testimonio de todo lo que pasó y de todo lo que nosotros como humanidad veremos de testimonio de lo que escrito está, que son las tablas de los mandamientos, el Omer con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Así es que dígalo conmigo, este es el tiempo de reedificar el templo, y diga conmigo, este es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es necesario que nuestro templo sea protegido, cuidado, que nuestro entorno, familia, hogar, matrimonio, esposo, esposa, hijos, ese es el templo que Dios nos ha entregado, es el templo que diariamente necesitamos incurrir en él, protegerlo, cuidarlo, establecerlo, formatearlo para una nueva manera de vivir conforme al plan y al propósito de Dios. Nos preguntamos al principio de semana por qué razón Dios había permitido que a partir del capítulo 35, en este tiempo de la parashá de semana llamada Vayatel, vimos cómo Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel. Eso es lo que indica la enseñanza de esta semana. La reunión de todos los hijos de Israel. Y les dijo, estas son las cosas que Yahweh ha mandado que sean hechas. Y esas son las cosas que Dios dejó establecidas para cada uno de nosotros como unidad, como familia, como congregación, como comunidad, como nación. Si mi pueblo se humillare. Hoy vemos los tiempos en los que la tecnología ha avanzado de manera extraordinaria, con algunos aspectos supremamente positivos y con algunos otros pues también muy negativos. Así como todo este sistema de tecnología, de las redes sociales y todo lo demás tiene puntos a favor, también sabemos que mal utilizados pues dejan muy mala situación. Así es que yo menciono con frecuencia en nuestra congregación a mis hermanos que así como utilizan los medios de redes sociales para enviar mensajes sin sentido, sin importancia, sin ningún carácter, sin ninguna validez, cosas sin ninguna importancia, ¿por qué mejor no utilizar todos estos medios y enviar la palabra? Porque alguien que visite, que sea tu conexión en estos medios, pueda recibir una palabra. Y yo particularmente estoy muy agradecido con mi Padre Eterno por todos los hermanos en tantas naciones, Centro, Sur, América, en Europa, Australia, en los continentes, que permanentemente nos escriben. Y no solamente ahora nos escriben en español, en inglés y en algunos otros idiomas. Las personas buscan la manera de cómo hacer la traducción del lenguaje y esta manera de comunicarnos llevando el mensaje de la palabra. Es decir, que algo grande está sucediendo. Hay una sed poderosa de la palabra en las naciones, y Dios permite estos medios y permite estos momentos y permite estas oportunidades para que precisamente crezcamos en el poder de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 2, dice la palabra:
Así ha hablado Yahweh de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Pero sin embargo, mis amados hermanos, no podríamos estar en una casa en ruinas, porque una casa en ruinas produce miseria, ruina, enfermedad, soledad, angustia, depresión, muerte. Por lo tanto, necesitamos reedificar ese muro, necesitamos reedificar ese templo. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros estamos completamente conforme a su propósito y a su llamado. Aquí mismo en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 4, dice la palabra: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Recuerden la porción del libro de Josué en el capítulo 24 y en el verso 15, un texto maravilloso, nos enseña: mi casa y yo y mi casa serviremos a Yahweh. Dígalo conmigo, mi casa y yo. Cuando nosotros buscamos verdaderamente de Dios, no solamente buscamos de Dios en oración, en ruego, en súplica, en adoración, en agradecimiento, cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis, por momentos de angustia, por momentos de enfermedad, por momentos de escasez, pareciera ser que ahí está ese Dios de los milagros que lo llamamos como el 911, un número de emergencia. Pero realmente, para que nosotros digamos mi casa y yo serviremos a Jehová, necesitamos permanecer tiempo de oración y de comunión con Él. Cada uno de ustedes, cuando se toma el tiempo para este estudio devocional, lo escudriñan, leen los textos, hacen las tareas, contestan las tareas, me envían las tareas. Esos tiempos de comunión, esos tiempos con el Padre Eterno, no solamente nos edificamos mutuamente, sino que estamos edificando el templo, la casa, esta casa que Dios nos ha entregado. Así es que cuando estamos frente a las pruebas, frente a las circunstancias y frente a las adversidades, ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Como la veis ahora, no es ella como nada ante vuestros ojos. Veremos el templo, veremos el tercer templo, que estamos precisamente en el tiempo de que esto ocurra. Y cuando veamos ese tiempo, sabemos que el tiempo se ha acercado. Los textos de Levítico 23, a propósito de los tiempos de Dios y la cartelera del cielo, nos muestran en cada una de estas celebraciones, de estas 7 celebraciones, nos muestran que ha llegado el tiempo, que son los tiempos kairos que Dios tiene para con nosotros, en el que Él nos revela absolutamente su plan y su propósito para con la humanidad. Dios hizo temblar a todas las naciones enemigas. ¿Por qué? Porque hay un templo preparado. El Espíritu de Dios está con nosotros. Recuerden la porción del libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 8, que dice: recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu de Dios está en ti. Cuando el templo, cuando tu templo, tu morada, tu casa de habitación se encuentra rodeada, protegida de sabiduría, de entendimiento y de propósito, entonces todos tus enemigos temblarán a tu alrededor, porque ninguna arma forjada que se prepare o se levante contra ti podrá atacarte, podrá lastimarte. Así es que dice la palabra en Ageo capítulo 2, verso 9, la gloria de esta segunda casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dígalo conmigo, el Señor dará paz en este lugar. Paz en mi hogar, paz en mi matrimonio, paz en mi economía, paz en mi salud. Diga conmigo, este es un tiempo de shalom. Este es un tiempo de un shalom de Dios sobre las naciones. Este es un tiempo del shalom de Dios sobre mi familia, sobre nuestra congregación, sobre nuestra comunidad. Estos son los tiempos en los que el poder del Espíritu Santo está con nosotros. ¿Acaso no sabéis, ya lo mencioné, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Por favor, preste mucha atención a este texto, porque
¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la oscuridad? Segundo al libro Corintios, capítulo 6, verso 4. Cuando nosotros en este tabernáculo llegamos al punto del capítulo 39, y en el capítulo 39, verso 32 dijimos: así acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, hicieron los hijos de Israel como Yahweh lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Una vez nosotros, dígalo conmigo, somos luz, somos la sal, dice la palabra. En el mundo anteriormente yo recuerdo que alguien decía: eres muy salado, estás salado, y entendíamos sal como mala suerte, como de malas en las circunstancias. Eso es el mundo, la vida pasada. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Vosotros sois la sal del mundo. ¿Y qué significa este texto? Significa que nosotros le damos el sabor a la vida, le damos el sabor, la purificación a la vida, la permanencia. Somos ese alimento, la palabra que brota de nuestros labios, ese es el alimento que permanece, que nutre. Somos ese maná. Número 2, nos habla de luz, somos luz. Y cuando somos luz, el Señor dice: entonces no os unáis en yugo desigual. Cuando nosotros estamos rodeados de personas cercanas que sabemos que no son creyentes y aceptamos una invitación a compartir con ellos, no significa que no la aceptemos, pero muy lejos de estar acercándonos al punto de contaminarnos con la circunstancia. Entonces aparecen cosas como: ¿qué hay de malo con un traguito? ¿Qué hay de malo con una bailadita? ¿Qué hay de malo? Y cuando caemos o nos contaminamos ante ciertas circunstancias, ahí tenemos un problema, porque el templo, el tabernáculo de Dios, ¿qué vínculo puede tener? La justicia con la injusticia, o la luz con la oscuridad. Primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Dígalo conmigo: este tabernáculo, este templo, santo es. Y cuando hablo de santo es, ¿cómo es de importante? Porque malinterpretamos completamente lo que leemos en los textos bíblicos. Quiero aclarar esta situación. Es que ustedes no comen cerdo, pero es que el Señor dijo que no llames inmundo lo que yo he santificado, y cosas por el estilo. Y ustedes, ¿por qué no toman licor? ¿Qué hay de malo con esto? ¿Qué hay de malo con lo otro? Cuando tenemos claridad que el tabernáculo, una vez ha sido terminado, está santificado, consagrado, santo para servir al Señor, ese templo no tiene ninguna comunión con las tinieblas ni con la oscuridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz. Y en ese lugar vimos que la importancia del tabernáculo es que en el lugar del tabernáculo está la presencia, el Shekinah de Dios. No es que físicamente esté allí, pero está el Shekinah, la presencia, el Espíritu de Dios. Segundo libro a Corintios, capítulo 2, capítulo 6, verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y mencionamos esto en los textos anteriores. ¿Qué importancia tiene todo el tema del templo, del tabernáculo? Que el tabernáculo es la casa de Dios, morada de Dios, la Shekinah de Dios. Qué importancia que en este lugar no puede haber absolutamente nada que contamine la santidad de Dios. Porque recuerden que Él es santo, santo, santo. Por lo tanto, nada puede contaminar esa santidad. Y vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y yo seré Dios, y ellos serán mi pueblo. Dígalo conmigo: nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos esa casa de Israel. Nosotros somos estos hombres esparcidos por las naciones. Y a propósito de esparcidos por las naciones, estamos preparando un tema maravilloso, porque considero, por lo que leo de sus textos, por lo que muchos de ustedes me escriben y por muchas razones, me doy cuenta que cuando hablamos de las raíces de nuestra fe,
se forman polémicas de carácter doctrinal. Si hablamos de las raíces de nuestra fe hebreas, entonces las personas me han preguntado, me escriben, ¿ustedes son judíos? ¿O ustedes son mesiánicos? ¿O ustedes tienen esta tendencia judía? Ustedes celebran eso de la menorá, ustedes celebran el pesá, y hay una confusión. Cuando hablamos de nuestras raíces cristianas de la fe, entendemos que somos unidad en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es muy importante que para adentrarnos a estos temas de carácter doctrinal y que tanta polémica traen entre denominaciones, concilios, que nosotros somos de aquí, que nosotros somos de allá, que nosotros somos de Apolo, que nosotros somos de los otros, por favor. Vamos a desarrollar un tema y los invito, estén muy atentos, tú eres parte de este tiempo, en el que necesitamos averiguar de dónde venimos. Por supuesto, debemos ir al principio, en Génesis, desde la creación del varón, Adán, y la varona, desde ese tiempo. Y pasaremos por todo lo que hemos estado hablando en el transcurso de estos meses, los patriarcas, la historia, el diluvio, los patriarcas, José, las 12 tribus, Moisés, y continuaremos en todo este proceso hasta que veamos el tiempo de la dispersión, la división de la casa de Israel y la casa de Judá, quienes regresaron, quienes se fueron, y toda esta historia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque realmente la historia nuestra, la historia hispanoamericana, es una historia que apenas tiene poco más de 500 años. Hace apenas unos años celebramos los 500 años del descubrimiento de América, octubre 12, 1492. De hecho, una mala expresión, descubrimiento de América, porque América ya estaba poblada. Una cosa muy distinta es que llegaron los españoles a través de Cristóbal Colón a estas tierras y empezó un proceso de migración, empezó un proceso de mezclas, empezó un proceso de nuevas familias, empezó un proceso de establecimiento de familias, y todo esto lo menciono porque tiene que ver con tabernáculo. Es decir, a nosotros nos enseñaron en nuestras escuelas de niños, en las escuelas primarias, estoy seguro que fue así en su país. Nos enseñaron que un hombre llamado Cristóbal Colón había partido desde España puntualmente y 3 embarcaciones que venían infestadas de delincuentes. Eso fue lo que nos enseñaron. Y cuando vamos a la historia y establecemos la historia, nos daremos cuenta, para empezar, que la palabra delincuentes allí obedecía a hombres judíos que, al no haber aceptado dejar su raíz hebrea y haberse convertido en aquel tiempo a la Iglesia Católica, viene el proceso de la Inquisición, viene el proceso terrible de la historia de la humanidad, uno de los más grandes problemas de la historia de la humanidad, el tiempo de la Inquisición, en los que el pueblo judío que se encontraban puntualmente en España, en Sefardá, los sefarditas, habían tenido que negar su identidad. Por lo tanto, hoy, hablando de tabernáculo, necesitamos hablar de identidad. Y cuando tengamos claro todo este concepto de identidad, ¿de dónde venimos? 500 años apenas de nuestra historia, las mezclas de todos estos pueblos, las mezclas de estos españoles, que más que españoles, repito, eran judíos, entenderemos en el transcurrir de esto nuestra verdadera identidad, y cuando hablemos de nuestra verdadera identidad, estableceremos la importancia del tabernáculo, de este tabernáculo, para servir y honrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Mis amados hermanos, es tiempo de reedificar el templo. Este es el tiempo de que mi casa y yo y mi casa sirvamos a Yahweh. Este es el tiempo de que nuestras vidas tengan un cambio. Este es un tiempo en el que nosotros caminemos conforme a la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Este es un tiempo en el que reedificar significará también resistir las contrariedades, las doctrinas y los movimientos y las leyes de hombres. Este es un tiempo en el que Dios nos promete, por supuesto, gloria, porque Él dice que la gloria postrera del templo reedificado será mayor que la primera, así como lo otorga el Señor en su palabra. Y este es un tiempo de paz, este es un tiempo de shalom para aquellos que entendemos los tiempos y que estamos seguros la importancia del tabernáculo entre nosotros.
Dígalo conmigo, yo soy ese tabernáculo. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video, gracias por visitar nuestro canal Radio Génesis 128 en YouTube y allí encuentra toda la documentación necesaria sobre tantos temas. Ustedes me preguntan sobre los temas de la menorá, de pesá, de cada uno. Allí están absolutamente todos. Bendiciones, shalom, un muy buen fin de semana. Shabbat shalom.